inquieto, escritor y gestor cultural, ha publicado un nuevo libro que se llama Bicho sin dueño y de eso queríamos hablar, por eso lo llamamos, le queremos consultar. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo estás? Hola Turco, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte, compartir espacio radiofónico con vos y que estés en la radio de Santa Fe. Para mí es algo muy necesario y te felicito y me alegra mucho. Bueno, te agradezco mucho, che. Pero vamos a hablar de vos y vamos a hablar de este advenimiento que es Bicho sin dueño. Contanos lo que estás haciendo en realidad, porque tienen una originalidad más allá de tu pluma. Ese laburo militante de las letras que es un newsletter que vas entregando y bueno, y la aventura de un nuevo libro. Contanos en qué andás. Bueno, gracias por la pregunta, por el letter, por Bicho Redactor. Evidentemente tengo algo con los bichos, ¿no? Como una especie de obsesión. Viste que uno cuando escribe se va dando cuenta o va trabajando ciertas obsesiones, ciertas temáticas que van apareciendo. Yo, desde que me conozco o desde que me empecé a conocer mejor, me di cuenta que la escritura para mí es fundamental. Yo registro más o menos a partir de los 17 años un momento clave en mi vida en que empecé a escribir porque me costaba decir por escrito, era muy tímido, más vergonzoso que ahora. Y yo creo que en esos lugares anduve abrevando para llegar a Bicho sin dueño y a Bicho Redactor. Bicho Redactor es un newsletter, un boletín semanal que sale todos los martes a las 10:15 de la noche, porque yo nací un martes a las 22:15. Entonces, rindiéndole tributo a eso, justamente pasó algo interesante, como comento entre paréntesis, Turco, que el martes pasado, el martes 8, fue mi cumpleaños, cayó también martes y el newsletter fue enviado a las 22:15. Así que exactamente estaba cumpliendo años y se mandó este boletín. Yo lo que vengo haciendo es, de algún modo, registrar lo que me pasa, como si fueran aguafuertes, como dijo alguna vez Roberto Art, contar eso, mezclar un poco algunas experiencias que tienen que ver con el periodismo cultural, la música, lo que estoy leyendo, y como desagotar. A mí me da cierta tranquilidad hacerlo porque es como que uno va ordenando en distintos lugares o estantes, aunque se contaminen y se comuniquen, lo que va escribiendo. Yo escribo ahí, genero un ejercicio y después hay otros textos que me piden ser poéticos. Y desde ese lugar nace Bicho sin dueño, desde la poesía. Yo sí tengo que pensar en algún momento en que empezó a crecer, a formarse en mí. Mira, te tengo que hablar del 2015. Yo escribía de otra manera, por ahí cuando nos cruzábamos en la Pulpo, tenía otra manera de entender la poesía. Y empecé a leer mucha poesía de los 90, como Fabián Casas, José Villa, acá en nuestro litoral, por ejemplo, Fernando Calero, y todo eso a mí me fue dando una visión, una manera de entender y de querer hablar como hablo, en definitivo, o escribir como hablo, y ahí empezó como a nacer Bicho sin dueño. Y hoy te diría, como para no hacerla tan larga, que son postales que tienen que ver con Santa Fe, con la Santa Fe urbana, con la Santa Fe rural, con la Santa Fe de Colastiné, de Alto Verde, de Arroyo Leyes, también con Paraná, y con de la cultura rock. Así que bueno, son de alguna manera dos caminos diferentes, pero que coinciden, que confluyen. Leo, y recién nombraste a Fer Calero. ¿A quién lees entre los santafesinos? Te lo pregunto porque por ahí siempre es interesante un diálogo intergeneracional y por ahí ustedes ya son de otra generación diferente a la nuestra y la nuestra no es que tenga prejuicios, pero a lo mejor tiene menos a mano la posibilidad de ir viendo tantas apariciones que hay tan jugosas en la literatura local. Mira, yo dos lecturas que me han marcado mucho en el campo concreto de la poesía son Juan Manuel Inchauspe y Estela Figueroa. Te tengo que nombrar dos referencias que me han quedado desde la poesía. Más acá en el tiempo, obviamente uno lee a gente más contemporánea, como Francisco Vitar, como Santiago Venturini, Larisa Cumin, Santiago Pontoni. Bueno, hay una emergencia muy interesante de la poesía nuestra, litoraleña. Tenemos muy buenos creadores y creadoras en el teatro, en la música, en la literatura, y uno lo ve por ahí cuando va a festivales de poesía, cuando
se hacen ferias de editoriales independientes, pero si yo tuviera que nombrar dos que me marcaron como una suerte de tradición, te diría Estela Figueroa y Juan Manuel Inchauspe. Ahí va, ahí va. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a leer Bichos sin dueño? Bueno, se van a encontrar con un muchacho que está creciendo, creo yo, porque hay algo del tránsito a la adultez que el libro va contando, hay mucho de la Santa Fe que se va caminando. Santa Fe es un personaje sin dudas del poemario, hay referencias como el Puente Palito, como el Puente Colgante, la Costanera. Yo creo que hay lugares que para quien vive en Santa Fe o pasó por la ciudad y alrededores, los transporta, ¿no? Si cierra un poco los ojos, los transporta a esos espacios. También hay guiños a la cultura rock. Hay, por ejemplo, un poema que tiene un fragmento, se titula con un fragmento de una canción de Babasónicos, se llama Frágil Temperamental. Otro poema se llama La Felicidad, ja, 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 en referencia a la canción de Palito Ortega. Y junto con todo eso, yo creo que hay un ejercicio de la memoria, ¿no? Si la poesía tiene una función, como alguna vez se preguntó Mirta Rosenberg, otra poeta que me gusta mucho, creo que tiene que ver con momentos. Y en ese sentido creo que hay una memoria de mi infancia, de las mudanzas, de todo lo que fue costando para construir una personalidad, no todos los dolores por mí, y los que se transmiten generacionalmente, los que están en la sangre. Sin lugar a dudas está la memoria política de mi familia. Te cuento, Turco, que en uno de los últimos poemas, en el penúltimo, se llama Reconquista, y es como una suerte de indagación en la historia de mi abuelo, el abuelo Juan, al que no conocimos ninguno de los tres hermanos, y es una recreación a través de la memoria oral, o de la tradición oral, lo que fueron contando de él. ¿Y sabes por qué me interesó tanto el abuelo Juan Pez? Porque lo que contaba la leyenda, y es real, es que él murió un 22 de agosto de 1972. Él estaba mirando la tele y se entera de la masacre de Trelew. En ese momento muere. Es el personaje de la familia que trae el peronismo y que trae a Colón. Vaya si cambió la familia. Impresionante. Bueno, mi amigo, hay otro problema que suelen tener los poetas. Además de la escasa difusión que se encuentra en los medios para hacer circular la poesía, también es difícil en las ciudades medianas como la nuestra poder tener mercados, porque también el poeta es un laburante de las letras y necesita que su material se compre y se circule y demás. Entonces digo yo, ¿cómo hago para hacerme de bicho sin dueño? Bueno, la manera más sencilla, a la vieja usanza, es contactarse conmigo. Ahí va. A través del Instagram me buscan como Leo Pez en el aire y ahí nos comunicamos. De paso yo les doy la información para que se suscriban gratuitamente al newsletter, a Bicho Redactor, pero de esa manera, me buscan en Instagram como Leo Pez en el aire, coordinamos y hacemos la transacción, que para mí es un gustazo, sumado a esto que vos decís, Turco, de la importancia de pensar y reivindicar no solo a los poetas, sino a los trabajadores de la cultura en distintas disciplinas, entender que detrás hay un oficio, hay un trabajo, hay horas, hay dedicación, no es como muchas veces se decía la inspiración y punto o el talento, sino que realmente hay un trabajo sobre la obra, así que es muy importante esto y también hay algo que uno no domina, que se le escapa y es maravilloso, que son las lecturas de los demás, así que en la medida en que circula y va pasando de mano en mano, se va transformando y va creciendo la obra. Yo te agradezco mucho, Turco, porque bueno, vos desde el primer momento acompañaste este libro, entendiste la sensibilidad que está puesta en juego, el trabajo, y para mí siempre es un honor hablar con vos, haber compartido la Pulpo, y sabes el aprecio que te tengo y la admiración.